una nueva jornada de este juicio que es escalofriante. Andy Ferreira, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes para todos. Sí, la verdad que a medida que pasan los relatos de las madres, de los padres, de familiares vinculados a estas muertes que, bueno, no debieron ocurrir en un hospital provincial público como era el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, a uno se le sigue helando la sangre por la crudeza de estos testimonios y porque no logra entender qué fue lo que pasó. Y así lo están viviendo los padres. Estoy con Raúl Calderón, él es el papá de Francisco, el primer bebé de esta saga del horror en aquel hospital. Hoy Raúl, con mucha valentía, declaró ante el tribunal. No pudo evitar las lágrimas, la conmoción que le sigue generando todo esto. Y le quiero preguntar inicialmente, Raúl, bueno, primero esperabas hablar ante el jurado en el juicio, ¿no? Sí, era un momento que lo veníamos esperando hace mucho tiempo. Estos 2 años y medio de lucha que hemos tenido ha sido muy, muy duro, junto a mi esposa y a todas las mamás, para llegar a este día, ¿no? Eso es lo que tanto ansiamos. ¿Qué pasó ese día? Porque vos no pudiste entrar a la cesárea. Ese día no me dejaron entrar porque supuestamente había un protocolo de COVID. Yo recibía solamente noticias de afuera, estaba afuera, no me dejaron entrar hasta que después de nacer, a la 1:30, Fran me llaman por teléfono diciendo que Fran estaba en un estado grave y yo no entendía nada, le decía por qué, si nació totalmente sano, el video que nos mandaron estaba todo rosado, buscaba la teta. Y ahí empezó el horror, cuando nos enteramos de que estaba en un estado crítico. Tenía su corazón dañado como una persona de 80 años, nos explicaron, no sabían a causa de qué y nunca me lo dijeron. Es cierto que con el correr de las horas, en la medida que se fue poniendo cada vez más grave, a Vanessa y a vos en definitiva les dijeron que había que hacerle autopsia, ¿estando él con vida todavía? Así es, nos ofrecieron una autopsia cuando él estaba con vida, le dijimos que no porque estaba vivo, que lo salvaran, porque nosotros teníamos fe en Dios que él iba a salir y bueno, después que él fallece nos vuelven a pedir una autopsia, obviamente que médica, no judicial, era el primer caso, pero le llamaba mucho la atención, veo hoy con el diario del lunes. Entonces dijimos que no, en ese estado de shock que uno tiene cuando le pierde un hijo, porque en ese momento no sabíamos que lo habían matado, pierde un hijo, está en un estado de shock total. ¿Ustedes visualizaron a Brenda Agüero en el lugar donde atendieron a Vanessa en esos días, en el preparto, en la sala de parto, en recuperación? No, la verdad que no. Tengo entendido que mi señora tampoco, y yo, como te dije, estaba afuera, no me dejaban entrar. Después que Fran fallece, se ve que se rompe el protocolo y entraba todo el mundo, ¿sí? O sea, es una cosa de no creer. El parto respetado nunca lo respetaron, lo violaron totalmente. Le voy a colocar el auricular para que ustedes, compañeros, Pablo, puedan preguntar desde estudios. Muchas gracias, Andy y Raúl. ¿Cómo te va? Buenas tardes, te abrazamos y gracias por el testimonio. Hola, buenas tardes. Te escuchábamos atentamente, ¿no? Este relato tan duro. Te pregunto inicialmente si cuando declaraste estuviste frente a frente o al menos en la sala con Brenda Agüero. ¿Ella estuvo ahí presente? Sí, estuvo presente. En ningún momento le dije que se retiraran porque les quería hablar a todos yo. A todos los que estaban presentes quería que escucharan mis testimonios. ¿Y pudiste observar, amén del relato en primera persona, cuál era su reacción cada vez que estabas hablando? No, la verdad que no, porque yo no le tenía que declarar a ella ni a los acusados, sino a los jueces y al jurado popular. Te escuchaba y ya te dejo con mis compañeros que también te quieren preguntar. ¿Cómo cuesta el término cuando hablas de murió, falleció y después lo mataron, ¿no? Cuesta todavía internalizar ese verbo. Es doloroso, pero a tu hijo Francisco lo mataron.
Es doloroso, como vos decís, no tiene explicación saber que han matado a una criatura indefensa de la manera que lo hicieron, a sangre fría. Como siempre digo, cuando uno pierde a sus padres queda huérfano y cuando uno pierde a sus hijos no tiene nombre. No hay un sinónimo, un significativo de qué sos a partir de lo que se siente cuando perdés un hijo. Lo único que sé es que sos un dolor oculto todo el tiempo, hasta el final de tu vida. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carola Suárez te saluda. Quería preguntarte, hoy estaba leyendo la cronología de los hechos espantosos que ocurrieron con tu bebé, con el bebé de ambos. ¿Cuándo es que a ustedes les llama la atención o cómo es que ustedes detectan que lo que pasó con tu hijo no había sido algo, digamos, que tenía que ver con una enfermedad o con algo, digamos, innato al bebé, sino que había pasado algo más? ¿Cuándo es que ustedes se dan cuenta de eso? Y el día 11 de agosto, cuando sale toda la luz, gracias a los medios, porque, como siempre digo, ni la justicia, ni el neonatal, ni el Ministerio de Salud se comunicó con nosotros informándonos que estaban estudiando las muertes de nuestros hijos. Solamente por las noticias nos enteramos. En función de eso te quería preguntar si vos crees que hubo justamente una mano política para tratar de silenciar esto. No sé si hubo una mano política para silenciar, sí sé que hubo una mano para matar a bebés recién nacidos. Sí sé que hubo una política ausente, como lo dije recién, nos dejaron solos. En el gobierno de Juan Schiaretti fallaron todos los organismos, tanto de seguridad como de salud, que son los principales, le fallaron. El gobierno actual, como siempre lo dije recién, también nunca se comunicó con las madres, cero empatía, cero corazón, cero humanidad, nunca un llamado para apoyar y decir queremos justicia como ustedes, sabiendo que ha pasado esto en un hospital que manejan ellos, ¿no?, de la provincia de Córdoba. Raúl, más allá de que la justicia va a ser la que tenga que determinar qué fue lo que pasó con tu bebé y con los otros 4 bebés, ustedes, por intuición, por instinto, llamalo como quieras, ¿qué piensan que fue lo que pasó? Hubo un asesinato en cadena. Francisco tenía un pinchazo en la ropita de la pierna derecha, en su molito, bañado en sangre, su ropita. O sea, no es normal que una criatura tenga una mancha de sangre. Y si fue así, quería yo saber siempre quién fue la persona que lo desvistió para llevarlo a la UTI. ¿No se va a dar cuenta de que tenía un pinchazo con esa cantidad de sangre en la ropa? Esa es la gran duda que tengo. Raúl, perdón, Caro, al principio también de la entrevista dijiste la palabra violencia obstétrica, ¿no? No hay que detenerse solamente en el asesinato de Francisco y el resto de los bebés y también las heridas en los 8 restantes, sino también en lo que sucedía en el hospital. Por eso te preguntaba también, Maxi, mi compañero, qué sucedía en términos institucionales con la exdirectora del hospital, en términos provinciales de salud. Hay como 2 aristas en este juicio. Totalmente ausente. Ellos nunca se comunicaron con nosotros, ni el ministerio, ni la directora en su momento, Liliana Asís. Jamás nos dio la cara. Lo mismo que el ministro de Salud, cuando renunció y salió todo esto, se fue como si hubiese ganado un mundial de fútbol, saludando a todo el mundo, y nunca llamó a las madres para decirle lo que había pasado. De hecho, Raúl, hoy cuando, corregime si me equivoco, cuando hoy declara tu mujer, precisamente pidió eso, ¿no? Tengan un poco de humanidad, tengan un poco de empatía, la que no tuvieron en su momento, y le hablaba, entiendo, a los integrantes de este tribunal, que va obviamente a dictar el veredicto en el momento correspondiente. Sí, realmente es lo que sale del alma, que tengan un poco de humanidad. Esto no puede pasar en ningún hospital, en ninguna provincia, en ningún lado. Como te digo, está en manos de ellos. Nosotros hemos luchado estos 2 años y medio para llegar a esta instancia. Ya no nos queda tanta fuerza y ya no nos queda en nosotros para que se haga justicia. Por eso el pedido es para ellos. Pedí justicia, ¿no? Raúl, pedí justicia.
que también nosotros acompañamos ese pedido de justicia, pero ¿qué sería justicia para Francisco y el resto de los asesinados en ese hospital? Muchísimas gracias. No, te preguntaba, antes de despedirte, ¿qué significa la palabra justicia bien. para vos? ¿Cómo se cumple la palabra esa justicia palabra? sería algo... no sé si nos vamos a ir conforme de acá, pero queremos sanar una herida. La palabra justicia es que paguen todos los que estuvieron involucrados y los que no, que se vayan a su casa. Bien. Andy. Preguntarle porque hay una cuestión que me impactó realmente y yo no conocía hasta hoy, que es que a tu hijo, después de este presunto pinchazo, por esta herida que mencionás, o al menos esta sangre que le detectaron en la ranita, esa prenda que se coloca al bebé al nacer, ¿también le cambiaron la ropa y le pusieron otra ropa de otro bebé? Así es. Cuando Fran fallece, nos vamos, nos dan una sala para que nos despidamos, para conocerlo. Obviamente le vimos las manitos, los piecitos, lo acariciamos para conocerlo y tenía otra ropa. Y le pregunté por qué le pusieron esa ropa. Y me dice, no, era una ropa de otro bebé que había ahí, pero si yo tengo ropita nueva para él. Entonces ahí sí le llevé la ropa nueva de Fran, se la colocaron y después los llevamos al servicio fúnebre, que al día domingo nos entregan el cajón cerrado. Entonces, con el pasar del tiempo, cuando pasa todo esto, se descubre todo, me entra la duda si realmente el que estaba dentro del cajón era Fran. Entonces tuvimos que exhumar el cuerpo. Con lo doloroso que era, volvimos a exhumar el cuerpo para ver si realmente era Fran. ¿Cuándo te resultó sospechoso ese cambio de ropa? Me llamó la atención, pero no sospechaba nada, porque él me tendrían que haber buscado. Yo estaba en los pasillos, como un león, iba y venía, pidiéndole a Dios que no se lo llevara, porque recién había nacido. Después me llamó la atención en ese momento, pero después, cuando sale todo esto a la luz, sospeché todo. ¿Pudo haber sido una maniobra para ocultar lo que había ocurrido? No, la verdad que no lo sé. Estaba muy quebrado, estábamos muy dolidos con la pérdida de nuestro hijo. La verdad que no pensamos qué es lo que podía haber pasado. Nadie nos decía qué podía haber pasado con Fran, por qué tenía el corazón tan destrozado así. Gracias. A vos. Bueno, ahí está el testimonio de Raúl, quien ahora se retira junto a su familia, a su casa, luego de declarar después de 4 horas, si ponemos todo sobre la balanza en este día, en la declaración de Vanessa, la mamá, también de ¿Pudiste hablar, Raúl y con de otras ella dos personas hoy? testigos. Andy, pudiste hablar con Vanessa, ¿no? Sí, esta mañana pude hablar con Vanessa en el transcurso de esta mañana, ahora se están retirando, y la verdad que para ellos de alguna manera es aliviador, si se quiere, y si se me permite ese término, haber podido hablar después de 2 años y medio, buscando la justicia y la paz que necesitan para empezar a sanar algo que va a ser difícil también atravesar. Si te parece, Andy, escuchamos esta entrevista que le hacías a Vanessa, la esposa de Raúl, mamá de Francisco, ¿no? Primera víctima del horror ahí en el hospital materno neonatal de Córdoba. Esto decía. Lo dejaron solo. Mi hijo estaba perfecto. Lo dejaron solo y le reventaron su corazón. Y nadie le dio la importancia que eso merecía. Nadie tuvo en cuenta que un bebé sano no puede terminar en esas condiciones. ¿A Brenda la podés ubicar a Brenda en algún lugar, en algún espacio de lo que sucedió? No, yo no la reconozco. En este momento, con todo lo que ha ocurrido, si vos tuvieras a las autoridades, como aquel día cuando detuvieron, ¿qué les dirías? El día que detuvieron a Brenda estaban en casa de gobierno, con las principales autoridades. ¿Qué les dirías hoy? Hoy que no les creo. Hoy no les creo que no hayan sabido de todo esto. Para mí todos estaban al tanto. ¿Incluso el gobernador? Sí, para mí, sí. Viene a ratificar, Andy, lo que es unánime, ¿no?, entre madres y padres víctimas del horror, que sus hijos recién nacidos estaban perfectos, en perfectas condiciones de salud, y de un momento al otro el desenlace fatal. Sí, la verdad que sigue siendo una
incógnita, un enigma que Fran, habiendo tenido un Apgar de 9/9, que es probablemente de lo más alto que pueda tener un bebé al nacer, con estos chequeos que se hacen al minuto de vida y a los 5 minutos de vida, al cabo de unos minutos más, sufrir una descompensación tan severa que lo llevara a la muerte en ese mismo día, y que posteriormente, mediante análisis, se pudiera detectar que tenía un altísimo nivel de potasio, por encima de lo normal, por supuesto, incluso por encima de los valores promedio cuando este tipo de sucesos elevan el potasio tras un fallecimiento. Bueno, eso es lo que nadie puede entender, y por ese motivo y por las otras muertes, por supuesto, es que aquí se está celebrando este juicio. Andy, la sumo a Caro para que entre los dos nos cuenten cómo sigue la situación de Brenda Agüero. ¿Qué esperamos de este juicio en las próximas jornadas, Caro? Bueno, a ver, hoy declaró, además de Vanessa Cáceres y Raúl, a quien escuchábamos recién, declararon algunos testigos: Leandro Luna, papá de Benjamín y expareja de Damaris, la primera mamá que, bueno, nuestro compañero Andy también entrevistó, y además declaró Laura Bustamante, también hermana de Damaris. Andy, ¿querés sumar quiénes declaran mañana? Sí, mañana van a estar declarando Julieta Guardia, mamá de Ibrahim, Gloria Carabajal, una testigo, y Tamara Hermosilla, mamá de Luna. También todos, en definitiva, en calidad de testigo, aunque por supuesto las madres están en este juicio como querellantes. Bien, Andy, excelente trabajo como siempre, muy buenos testimonios tanto de Raúl como de Vanessa, y esperemos que lentamente, a medida que pasen las jornadas judiciales allí en Córdoba, empecemos a entender qué pasó con estos 5 bebés asesinados y el resto de los heridos. Un abrazo grande, Andy. Abrazo, saludo para todos. Hasta mañana. Bueno, cambiamos de tema, hablamos un poquito de política con la idea, ¿no?, del gobierno de